En este video vamos a empezar ya con la introducción a R. Entonces de nuevo vamos a seguir usando los documentos R Markdown para facilidad de mezclar texto y código con las mismas configuraciones a lo largo del curso. Eso lo pongo de manera general, ya ustedes lo pueden modificar a su gusto. Entonces, ¿cómo instalo y cargo paquetes? Bueno, la forma gráfica de hacerlo, ¿verdad? Usuario es venir a paquetes, install, ocupa estar conectado a internet, le pone el nombre del paquete y le da a instalar. Pero estamos utilizando el lenguaje de texto, entonces el lenguaje de programación, entonces hay que hacerlo lo más práctico posible. Todo lo que yo puedo hacer de forma gráfica lo puedo definir de alguna forma en código. Entonces, para instalar paquetes, install.packages y dentro de comillas el nombre del paquete, y para cargar ya hemos visto library y el nombre del paquete aquí sin comillas. El directorio de trabajo realmente es más importante para documentos .r, o sea, R básicos, no Markdown, porque ahí sí, ese documento no tiene idea de dónde está y dónde están las otras cosas, a diferencia del Markdown, que hace referencia a los archivos externos a partir de la ubicación del archivo Markdown, ¿verdad? Entonces, aquí no lo voy a correr, pero por medio de la función getWD obtengo cuál es mi directorio de trabajo actual y puedo cambiarlo con setWD, fijar directorio de trabajo, dándole la dirección ahora sí completa dentro de mi computadora donde yo quiero cambiar a ese directorio de trabajo. También lo puedo hacer por medio de sesión, set working directory, choose directory, y le digo cuál quiero que sea mi espacio de trabajo, y entonces ya va a ser más fácil cargar y leer cosas si estoy utilizando un archivo R básico, pero como digo, para archivos Markdown eso no es tan importante, no, este, no tengo que preocuparme de eso, sí tengo bien ordenados mis archivos. ¿Cómo busco ayuda en R? La forma básica es poniendo signo de pregunta y el nombre de la función. Entonces, si ejecuto esto, me tira a la página de ayuda, o si me paro encima de una función, por ejemplo, en la consola, puedo venir y paro SD, por ejemplo, me paro en la función y le doy F1 y me tira a la página de la ayuda. Entonces, en las dos formas. Ahora, R es un lenguaje de programación, es una calculadora en esteroides, me gusta decirlo, ¿verdad? Y entonces puedo generar cálculos eh, sencillos, ¿verdad? Voy a compilar el documento para irlo viendo conforme voy haciendo las cosas. Okay, no todo lo vamos a ver en un video, son varios videos, pero por ejemplo ven la, la tabla de contenidos que se crea de manera automática, inclusive llegando a un nivel 3 con diferentes secciones y todo el asunto. Entonces, aquí tengo que ponerle eval false también, porque no quiero evaluar esto. Esto ya me lo explica simplemente como código, ¿verdad? Eval false quiere decir no me lo evalúe, pero muéstramelo. Es la misma forma para el directorio de trabajo y lo de la ayuda. Operaciones básicas. Entonces puedo generar esas operaciones básicas. Ahora veo 1 más 1 es 3, 2 menos 1, así sucesivamente. Entonces ven cómo me pone el resultado.
Aquí dentro del documento no aparece exactamente qué es con qué, pero vean que cuando compilo el documento de nuevo, y ahora sí me aparece, ok, 1 más 1 es 3. Me aparece el- la función que estoy realizando con el resultado inmediatamente debajo. 1 menos 2 menos 1. 1 por 2, 2. Y así sucesivamente. Ok, entonces, aunque aquí no se me despliega tal vez la manera más amigable, ¿verdad? Esa es la idea de empezar con un notebook, con un cuaderno, porque entonces simplemente al darle salvar ya me actualiza automáticamente y puedo ver ahora sí qué va con qué de manera más apropiada. Entonces, para crear objetos, el objeto es cualquier cosa que yo guardo. Pero aquí no guardé nada, aquí simplemente le dije despliegueme ese resultado. ¿Ok? Si yo quiero usar esos resultados más adelante, tengo que guardarlos en un objeto. Vamos a ver los diferentes tipos de objetos, pero de manera general es un objeto. Y yo puedo, utilizando el símbolo este como una flechita o el igual, ¿verdad? Entonces, para que, por si lo ven en las ayudas de R, mucha gente usa el asignador. Este es el asignador y este es el igual, verá que a veces la gente evita usarlo por cuestiones de operadores lógicos. Entonces aquí estoy diciendo que guárdeme en X el valor 1, guárdeme en Y el valor 2, despliegueme X, ya que cuando guardo un objeto, simplemente con guardarlo no me lo va a desplegar, tengo que decirle despliegueme. ¿Y eso cómo? Entonces simplemente escribo el nombre del objeto en la consola, o cuando lo estoy guardando lo encierro dentro de paréntesis. Entonces lo guarda y me lo despliega a la vez. Y aquí después estoy haciendo operaciones sobre los objetos guardados. X más Y es 1 más 2, 3. Y de nuevo aquí simplemente hice la operación, pero aquí estoy relacionando esos dos objetos y guardándolo en un tercer objeto. Entonces si guardo eso, vemos de nuevo el X no se me despliega todavía, que se me despliega Y porque lo estoy guardando y lo estoy diciendo desplieguemelo con los paréntesis. Imprimo X, me da 1, X más Y 3 y aquí no lo imprimí, simplemente guardé Z como X más Y. El espacio de trabajo muestra los objetos en el ambiente de trabajo. Entonces son todos los objetos que están aquí dentro de esta pestaña ambiente, ¿verdad? Bueno, en este caso tengo poquitos todavía, pero cuando los pliego, entonces me va a decir que tengo objetos que se llaman X, Y, Z. No me dice nada más, no me dice qué tipo de objetos son, ni nada al respecto, simplemente me dice lo que tengo. Y esperemos, ¿verdad?, que los objetos tengan un nombre significativo, entonces yo veo el nombre del objeto y sé qué es. Ahora, estos objetos, la forma más básica de los objetos son vectores. ¿Ok? Vectores son unidimensionales. Todos los elementos de ese vector deben ser del mismo tipo. Entonces son lo que se llaman vectores atómicos. Los más importantes y los que vamos a ver son numérico, de texto y factores. Factores, texto y factores. Entonces, se pueden crear vectores numéricos a partir de datos puntuales. Por ejemplo, bueno, vamos a ver cómo puedo haber creado esto de manera muy rápida, pero si tuviera datos que no llevan ningún orden, por decirlo, era 1, 6, 20, yo los puedo meter simplemente combinándolos con la función C y dentro del paréntesis, separados por comas, meto mis vectores. O se pueden crear vectores en secuencia o de valores repetidos. Entonces la secuencia utiliza el comando sec y tiene la siguiente forma. Entonces va secuencia from, desde, hasta, to, by y por. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estoy creando una secuencia de 0
hasta 100 cada punto 1. Puedo crear secuencias de números enteros ascendentes simplemente poniendo de 1 los puntos 100 me va a crear un vector de 1 a 100 cada uno. Puedo hacer el comando rep para repetir 5 20 veces, entonces me va a dar un vector que tiene 20 veces 5, que no imprimí F, no imprimí T, imprimí U, entonces me da un vector de 5 20 veces. Puedo repetir también secuencias, ¿verdad? Puedo repetir de 5 a 7 3 veces. Entonces lo que me va a hacer es me repite la secuencia 5 6 7 5 6 7 5 6 7, pero si yo quiero repetir cada uno de los números de esa secuencia o los elementos de ese vector y mantenerlos juntos, digámoslo así, entonces tengo que decirlo que cada uno de los elementos de eso repítamelo 3 veces each. Entonces me hace 3 veces 5 3 veces 6 3 veces 7. ¿Okay? De nuevo despliegueme X, despliegueme X más Y, y bueno, aquí empezamos a ver funciones min, que es la media aritmética, promedio común y corriente, y puedo hacer funciones donde calculo, ¿verdad? Hago uso de los objetos que tengo, ¿verdad? Entonces aquí es ese valor agregado, tener los objetos guardados, ¿verdad? ¿No? El comando y el código. Entonces aquí x menos 2.5, entonces va a ser a cada uno de los elementos de x, le resta 2.5. Puedo tener documentos de texto que pueden llamarse string o character, ¿verdad? En inglés. Entonces son usualmente el precursor de vectores categóricos o factores, que son los que vamos a ver de manera seguida. Entonces puedo igual, así como guardé un vector numérico, puedo guardar un vector de texto, ya sea una entrada única. ¿Verdad? Aquí los textos van a estar contenidos dentro de comillas. Entonces un vector de texto es simplemente utilizando esa función C, y dentro de esa función C pongo cada uno de los elementos de texto en comillas y separados por comas. Entonces ya me aparece lo que definí. Era el vector único de texto con una entrada y el vector con varias entradas. Ahora, como les mencioné, por lo general muchos de los factores van a ser textos, ¿verdad? Porque es una etiqueta. Entonces en R las variables categóricas o vectores categóricos son llamados factores, y esos factores tienen niveles o clases. ¿Okay? Y este es una de las principales herramientas que tiene R, esta definición de factores, que va a ser muy utilizado en diversos análisis. Entonces el primer caso es un factor nominal, o sea, sin orden en los niveles. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar ese factor de 10. Entonces vean que simplemente tengo un vector de texto y por medio de una función puedo cambiarlo a un factor, ¿verdad? Igual que ese documento, vector de texto, cámbienlo a factor o trátamelo como factor. Y entonces vean que no simplemente ahora me imprime las entradas, sino que me dice ahora los niveles son tales: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Realmente lo que está haciendo es que detrás de cámaras, lunes le está dando un valor de 1, martes es un valor de 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, y simplemente los niveles son las etiquetas que yo asocio con esos valores. Ahora, yo también puedo generar factores ordinales, o sea que tienen orden, tienen sentido, que haya una secuencia de algo está antes que, o es menor que, o es mayor que, y simplemente genero un factor de manera básica con la función factor. Le doy el vector que quiero
generar para mi factor y le digo que sea ordenado, el argumento order igual a verdadero igual a true, me dice ok, es ordenado y asume, ¿verdad? Asume que yo lo estoy definiendo de menos a más. Entonces cuando corro esto, es un factor donde aquí lo hace de manera eh, alfabética. Entonces tengo que especificarlo, entonces que mis niveles sean bajo, medio y alto. Entonces con esto otra vez, y ahora sí, es mejor definírselos, ¿verdad? Diciendo que estos son mis valores, los niveles son tanto y van en ese orden, ¿verdad? Entonces así bajo es menor que medio es menor que alto. ¿Okay? Entonces esta es la forma de generar factores ordinales. Voy a salvarlo para seguir con la introducción. Y esto eran los vectores, los vectores atómicos que son unidimensionales y de un único tipo. Si quiero hacer algo así más tipo hoja de cálculo, digámoslo así, ¿verdad? Y tener una tabla con diferentes columnas y las columnas pueden ser diferentes cosas, entonces eso van a ser data frames y tables, ¿verdad? Listas es como algo, es algo más general. Entonces los vectores son unidimensionales, como vemos, ¿verdad? Y almacenan datos de un solo tipo. Los data frames, listas y tables son objetos que pueden almacenar más de un vector y los diferentes vectores pueden ser de diferentes tipos entre ellos. Entonces, como mencioné, es similar a lo que Excel, Google Sheets o lo que sea. Entonces, para data frames, los contenidos pueden ser únicamente vectores de la misma longitud. O sea, con los vectores me refiero a las columnas. Entonces, cada columna es de un único tipo y puedo tener columnas de diferente tipo, pero tiene que tener la misma longitud. Entonces lo genero con la función DataFrame y puedo ya sea darle únicamente qué objetos quiero guardar en ese DataFrame. Ya podría decirle nada más de X, Y o días. Al hacer esto, de definirle un nombre antes, lo que estoy haciendo es dándole un nombre a esa columna. Y ese nombre lo imprimo o lo extraigo por medio de la función names. Y también puedo usar la función names de manera general. Después vamos a ver que pueden haber otras formas de hacerlo. Y puedo cambiar cuáles son los nombres de esas columnas. Entonces, si corro este, vemos que se me da un primer data frame, que fue el que hice, que tenía visitas, revisión y días. Después le dije que cuáles son los nombres de ese data frame, cuáles son los nombres de esas columnas. Y después simplemente le cambié los nombres a experimento, valores y tiempo y lo volví a imprimir. Entonces ven cómo esto se parece más a eh, una tabla en general, ¿verdad? Tal vez a lo que están más acostumbrados. Entonces estos data frames y tables y listas van a ser muy, muy útiles y son de los objetos más utilizados en R. Entonces un data frame. Listas pueden tener cualquier objeto y de cualquier dimensión. O sea, una lista puede tener data frames, puede tener vectores, puede tener listas y listas de entre listas y es muy maleable, ¿verdad? Muy dinámico. Y como menciono aquí, muchos de los resultados de funciones en R son listas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo almacenar un único dato, puedo almacenar un data frame, puedo almacenar otra lista, etc. Entonces, ¿cómo creo listas? Con el formato list. Y igual le puedo dar nombre y lo que quiero guardar. Entonces aquí estoy guardando luego varios vectores y además un data frame. Entonces puedo llamar a mi lista
y decirle, ok, imprímame todo lo que está ahí. ¿Y qué es lo que está ahí? Val, días y data. Puedo decirle, ok, ¿cuál es la primera entrada? Es exp. Entonces me imprime exp. Con esto fue lo que, este es el resultado, ¿verdad? Ponerlo aquí para verlo más fácil en el cuaderno. Entonces imprímame la lista, me da el primer elemento, se llama exp, que fue lo que le dije. El segundo val, días y data, entonces me explica el data frame. Ahora quiero acceder al primer elemento de esa lista, entonces me da el nombre y los contenidos, pero si quiero acceder solo a los contenidos, entonces le pongo en doble corchete cuadrado. Y ahora, como es una lista y puedo tener cosas anidadas, entonces puedo, por ejemplo, si quisiera acceder a este 3, entonces puedo hacer de la lista, accedo al primer elemento, a los valores del primer elemento, y quiero acceder al tercer elemento de ese objeto. Ok, entonces por eso me da 3. Es el tercer elemento de ese objeto que está dentro de esa lista. Ok, entonces simplemente eh, por orden jerárquico de cómo lo metí. Entonces la entrada 1 va a ser exp, 2 val, 3 días, 4 dataframe. O puedo llamarlos por medio del nombre, ¿verdad? LST, signo dólar, a los nombres. Si no tienen nombres no me van a aparecer estas opciones, pero por ejemplo, entonces puedo decirle que deme los días, ¿verdad? Y ya me los da y puedo acceder al segundo elemento que sería el martes. Ahora T-Bows es un tipo especial de data frame que es lo que la mayoría de la gente está usando. ¿Cómo se diferencian de un data frame? Pueden tener un contenido, o sea, una columna que puede ser una lista, o sea, un data frame, acuérdense, tenían que ser todos vectores, ya que en este caso estoy regenerando el data frame que tenía, solo que estoy agregándole una lista ahí aleatoria, ahorita no se preocupen por el código, entonces dice lista, ¿verdad? Y esto puede brindar muchas facilidades para análisis, ¿verdad? Otro de las diferencias entre el table y el data frame, acuérdense que, voy a verlo aquí, si se acuerdan, el data frame que habíamos generado me transformó directamente los días a un factor cuando era un vector de texto. Entonces siempre, excepto que yo le diga lo contrario, un data frame, si yo le doy un vector de texto para una columna, me lo va automáticamente a transformar a factores. Y a veces no es lo que quiero. Entonces ven que aquí días me lo mantuvo como un vector de texto. Y lo otro es que me va a dar el tipo de, eh, de objeto, que es, ¿verdad? Esto digamos aquí en el documento de Markdown parece que es lo mismo, pero en la consola no va a hacer lo mismo. Ven que si yo despliego mi data frame, simplemente me da la tabla como tal, pero si yo despliego mi table, me da, ok, es un table de 5 por 4, o sea, 5 filas, 4 columnas, o sea, me da las dimensiones y me da la misma información, pero me dice qué tipo de datos es, ok, DBL es double, o sea, numérico, con decimales, CHR, carácter, lista, ¿verdad? Entonces me da la dimensión de mi tabla, la el tipo de columna, puedo tener una columna que sea lista y bueno, en este caso vamos a imprimir un dataset que es más largo. Ven que
me imprimió los 153 registros y yo a veces no quiero eso, sino que aquí me estoy adelantando un poquito, pero es para mostrar esa diferencia. Si yo lo muestro como table, me da las primeras 10 observaciones. Entonces yo no me despliega todo eso que a veces no quiero, sino simplemente quiero ver una pincelada de los datos. Y entonces ya me da toda la información de las dimensiones. Ok, me dice son 153. Ok, me está mostrando 10, hay 143 más filas, tengo 6 columnas. Y vean, por ejemplo, que aquí me despliega el NA, me lo muestra en rojo, ¿verdad? Como diciendo que es algo diferente. Tengo valores enteros y numéricos, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, aquí vean el data frame, simplemente el NA aparece ahí, no había como forma de diferenciarlo, ¿verdad? Entonces, de manera general, en la consola sí hay mucha diferencia en cómo se despliegan los datos de un table y de un data frame. Ahora, a veces yo tengo un objeto y no sé qué es ese objeto. Entonces puedo determinar con este tipo de funciones. La función mode me dice qué es ese objeto. Entonces el modo de x es un número. Recordemos que x era ese eh, vector de números. Entonces le puedo preguntar qué es x. Es un numérico, es un vector. Verá, por lo general el primero o segundo son los que nos va a interesar, ¿verdad? Ya el resto son como cosas específicas de R. Puedo pedirle cuál es la dimensión de mis datos. Puedo cambiar valores y en este caso entonces en que cuando meto un valor de texto a un vector numérico, automáticamente me lo cambia todo el vector a texto. Entonces ahora, ¿cuál es el modo de x? Es carácter, o sea, texto. Le puedo preguntar si es tal cosa, es numeric x, falso, ¿verdad? Entonces con el modo le puedo decir, dígame qué es, con el is punto tal cosa, le puedo hacer la pregunta más directa y me da verdadero o falso. Y con el as punto o as underscore rayita abajo, puedo transformar un objeto y entonces le digo que no, guárdeme en x2, x como numérico. Entonces me dice, bueno, se introdujeron NAs, eh, ¿verdad? Porque no hay, no aplica, no existe ese valor, pero ya todo es un vector numérico. Entonces con estas funciones mode, is.punto y as.punto puedo verificar objetos y cambiar de un tipo de objeto a otro. Eso es como lo hemos visto, numérico, eh, carácter y factor. Entonces yo puedo revisar todos esos, qué tipo de objeto es y cambiarlo de ser necesario. Ahora lo último que puedo hacer es eh, guardar el espacio de trabajo y si hago save.image le doy un nombre intro.r.rdata, siempre tiene que ser un punto rdata, entonces me va a guardar en ese archivo intro.r.rdata, me va a guardar todo lo que esté en mi ambiente de trabajo. Entonces que hemos creado todo esto, aquí voy a eliminarlo para limpiar la sesión y voy a cargarlo y ven que me cargó todo otra vez. ¿Okay? Entonces esto es muy útil cuando he generado muchos datos, muchos objetos, mucha información y no quiero tener que regenerarlo, entonces simplemente lo puedo guardar y lo puedo cargar sin tener que volver a generarlos, a calcular todo nuevamente. Entonces este es el primer video en la introducción a R, muy básico de cómo puedo usar R como la calculadora, cómo puedo generar objetos, qué tipo
tipos de objeto puedo generar y cómo puedo eh, revisar qué tipos de objetos tengo.